חיכי אם לא אזכרכי אם לא todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor Don Antonino, que era de Puebla, él murió hace unos años apenas. Y él donó Chavilete, a ver si se acuerdan de esto. este terreno donde encontró la sinagoga del primer siglo. Esta sinagoga es tan especial porque cuando llegamos aquí, normalmente vamos a diferentes partes de Jerusalén que te van enseñando los niveles, los layers. Estamos en el hotel de Magdala. Al siglo, tal época, bizantino, cruzados, tiempo, verdad, de los persas, en fin. Pero cuando llegas a Magdala, hay un solo nivel desde el primer siglo. Así que hazte cuenta que has tenido un paquete sobre este lugar durante 2000 años, lo enrollas, lo quitas, te vas en la máquina del tiempo y te regresas al primer siglo. Por eso es una experiencia venir a Magdala. No solo es ver algo o aprender algo en la cabeza, es experimentar este momento de encuentro. Es tan importante para nuestro corazón, nuestra mente, en esta época en que hay muchos retos y muchos problemas en el mundo. Nosotros necesitamos un oasis de paz, de tranquilidad, de encontrarnos con el Creador, de encontrarnos con Dios, que tenemos en común todas las religiones, ¿verdad? El amor a Dios. Y aquí tener este espacio para que puedas tú tener ese momento. Entonces, todo lo que vas a oír, tú también tienes tu propio diálogo, tu propia experiencia interior y lo vas a llevar contigo. Y no es que la gente se enamore de uno, se enamore de Dios. Y si uno le puede facilitar ese encuentro, pues es un honor, es una gracia y es lo que buscamos todos. Facilitar el encuentro con el Señor para cada persona que llega aquí. Entonces, yo les invito a volver en la máquina del tiempo.
Ok, Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Nos encontramos en las ruinas de una sinagoga del primer siglo. Nos encontramos en la aldea de Magdala. Actualmente en hebreo se llama Migdal. En lo personal, si yo eligiera vivir ya aquí en Israel, ir a retirarme en Israel, este es mi lugar favorito. Magdala es para mí el lugar más ideal, no nada más por lo bonito del lugar y por estar aquí a la orilla del mar de Galilea, sino por lo que representa y por la manera en que yo, y espero tú también hoy, después de esta charla, te identifiques con el personaje que hizo famosa a esta aldea de Magdala. ¿Quién es el personaje que hizo famosa a esta aldea? María Magdalena, ¿no? Entonces, bueno, pues es por eso que yo me identifico tanto con este lugar. Creo que todos los que hemos entendido el mensaje, creo que todos los que hemos descubierto la Biblia, hemos entendido el mensaje de restauración, de retorno a nuestra fe, de retorno a nuestra identidad, de liberación de la corriente de este mundo en la que estábamos. Creo que todos, al final, nos vamos a identificar con María Magdalena. Es más, creo que María Magdalena es un personaje que representa y simboliza a todos los cristianos del mundo, ¿ok? Y más ahora viendo lo que hicieron aquí en Magdala, y más ahora pensando en toda esta gente que hizo todo esto y que está anhelando seguir a Yeshua y bueno, que tiene muchas cuestiones de su tradición, como todos nosotros las teníamos y seguramente las seguimos teniendo, pero que Él tuvo misericordia de nosotros. Bueno, pues por eso es que quisiera yo que este lugar se quedara muy grabado en tu corazón. Y a los que van a ver el video, que aunque no estén aquí, puedan comprender de las Escrituras su conexión con este personaje, María Magdalena. ¿Ok? Y bueno, vamos a comenzar a leer el texto de Lucas, capítulo 7, versículo 36 en adelante. Dice, uno de los fariseos, había muchos fariseos. Recuerden la plática que tuvimos con el doctor Adolfo Reutemann, tiempos de Yeshua, había tres sectas principales, tres grupos principales. Dentro de cada grupo había subgrupos o había diferentes opiniones, pero había tres sectas principales: fariseos, saduceos y esenios, ¿ok? Ya después surgiría otra secta, otra corriente, otro grupo, otra denominación, que serían los nazarenos. Los nazarenos, seguidores de Yeshua, del Nazareno, entonces ellos traerían pues un poquito de todo. Entonces Yeshua llamaba de entre los fariseos, de entre los esenios, de entre los saduceos, de entre todos ellos, pues empiezan a ver en Yeshua algo especial y empiezan a seguirlo. Entonces, bueno, pues aquí uno de los fariseos estaba con curiosidad. ¿Por qué? Porque recuerden que era un tiempo de mucha expectativa mesiánica. Todos estaban esperando, tenían las profecías, habían leído la profecía de Daniel. Daniel da datos muy específicos de la época en la que el Mesías aparecería. Entonces había una gran expectativa mesiánica. Por eso es que en esa época surgieron muchos Cristos, muchos Mesías. Muchos diciendo que eran descendientes del rey David y que ellos iban a gobernar esta tierra ocupada en aquel tiempo por Roma. Entonces, pues había mucha expectativa de quién nos va a venir a liberar del dominio del control romano. Entonces esa era la expectativa. Entonces, bueno, de los más estudiosos, de los más clavados en las Escrituras eran los fariseos. No todos los fariseos eran negativos, eran malos. Es más, nosotros, viniendo de un contexto cristiano, siempre tenemos cierto prejuicio con los fariseos, como que todos eran malos, pero no, había diferentes sectas fariseas, también diferentes grupos, cada quien seguía a diferentes rabinos, y dentro de los fariseos había gente que fueron seguidores de Yeshua. De hecho, uno muy famoso, fariseo, que al final incluso ayudó en la sepultura, cuando todos los demás discípulos estaban escondidos, él salió a la luz y no le importó y fue a pedir el cuerpo de Yeshua. ¿Se acuerdan? Nicodemo, ¿ok? Entonces, y otro famosísimo, el más conocido, que se convirtió, de ser perseguidor se convierte y luego se convierte en el más grande maestro de todos los gentiles,
el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos aquí con uno de los fariseos que invita a Yeshua a comer. Invita a Yeshua a comer, les digo, seguramente tiene curiosidad, lo está probando, está checando a ver si él, su enseñanza, sus hechos, su genealogía, en fin, a ver si todo cuadra con lo que hablaron los profetas, a ver si él puede ser un candidato a ser el Mesías. Entonces lo invita a comer. Dice, así que Yeshua fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad, que era pecadora, se enteró de que Yeshua estaba a la mesa en la casa del fariseo, entonces vean lo que sucede, dice, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Yeshua y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. Y bueno, pues hay otro acontecimiento parecido a esto, pero que realizó una mujer de Betania, la hermana de Lázaro, o sea, María, que también ungió sus pies con un perfume muy costoso. Entonces es una escena parecida a esta, pero no es la misma escena, porque aquí se describe algo acerca de esta mujer que hace esto, que ya es diferente a María, la hermana de Lázaro. Entonces esta mujer llega ahí, entra a la casa del fariseo. Ahora, pues en aquella época las puertas se mantenían abiertas, en aquella época pues era algo así común, que pues era un fariseo seguramente conocido en aquella aldea. Tenía la puerta abierta y entra esta mujer a la casa. Y entonces dice que se arrojó a los pies de Yeshua y comenzó a bañarlos con lágrimas y a secarlos con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con el perfume. De esta escena han surgido hasta canciones. Hay una canción ahí reciente de quiero derramar perfume a tus pies, y es un texto que ha inspirado arte, canciones, etc. Y dice, cuando el fariseo que lo había convidado vio esto, pensó, si este fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Entonces Yeshua le dijo, Simón, tengo que decirte algo. Simón dijo, dime, maestro. Un acreedor, alguien a quien le debían, dice, tenía 2 deudores. Uno le debía 500 días de sueldo y el otro 50. Como ninguno de los dos podía pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, me parece que aquel a quien le perdonó más. Y Yeshua le dijo, tu juicio es correcto. Entonces se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer, cuando llegué a tu casa no me diste agua para lavarme los pies. Ya con este detallito nos damos cuenta que este fariseo no tenía un real aprecio por él, o sea, no realmente creía que él era quien decía ser. O sea, lo invitó nada más como por curiosidad, tenía fama ya Yeshua a esas alturas, entonces tenía curiosidad. Pero el hecho de que no haya hecho un gesto de hospitalidad mínimo en el Medio Oriente, un gesto de hospitalidad mínimo en aquella época era que cuando alguien llegaba, pues le lavaban los pies. Obviamente no el dueño de la casa, un fariseo, pues seguramente importante, generalmente esa gente pues eran líderes y estaban bien, pero pues tenían servidumbre, tenían gente que hacía ese servicio. Sin embargo, Yeshua le dice, llegué a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies. O sea, ya ni siquiera, no espera que tú me los lavaras, pero por lo menos dame agua para que yo me los lave, ¿no? Porque pues andan con sandalias todo el tiempo, andan en los caminos, y pues llegas a una casa y la costumbre es quitarse las sandalias, ponerte cómodo, lavarte los pies, pero este hombre ni siquiera le dio agua. Ahí ya vemos pues su desprecio o su menosprecio a Yeshua. No me diste agua para lavarme los pies. Entonces piensen en esto, imagínense, Yeshua ya comiendo ahí, Yeshua ya en la cena, pero sus pies llenos de polvo, siguen sucios. Entonces llega esta mujer y ¿qué capta de inmediato? Lo ve los pies sucios y le indigna y dice, wow, ¿cómo es posible que no? Este hombre, esto es un maestro. Seguramente ella ya creía que él era el Mesías, seguramente ya lo había andado ubicando.
en lo que hacía, en lo que enseñaba, y a ella esa cuestión le indigna de que él está ahí sentado a la mesa con sus pies llenos de polvo. ¿Y qué hace? De inmediato se lanza a sus pies, llorando, quizás de tristeza, quizás mucha de esa gente pecadora también a veces, y puede ser una excusa, y esto también se lo digo a aquellos que a lo mejor tienen sus reservas y sus excusas con respecto a la religión, o sea, desprecian la religión, y esto se los digo porque aquí en Israel es muy común. En Israel es muy común gente secular, súper secular, o sea, ves los dos extremos en Israel, gente súper religiosa, súper ortodoxa, y gente judía también israelí, pero súper secular, o sea, súper alejada, no quiere saber nada de lo religioso. Entonces, la esposa de Zvi es una de ellas, no quiere saber muchas cosas de lo religioso. ¿Por qué? Porque han visto muchas cosas que no les cuadran, que no les checan, y eso a veces puede ser una excusa, pero bueno, se alejan totalmente de la religión, pero siguen con cierta esperanza en que existe Dios. Aunque rechazan la religión, siguen con cierta esperanza de que Dios existe, de que Dios es real. Y bueno, vemos aquí una mujer que llega ahí a casa del fariseo, pues no quiere lo relacionado con el fariseo, pero ella sabe que Yeshua tiene algo especial. Hay gente que dice, yo quiero a Cristo, sigo a Cristo, pero no quiero cristiano, no quiero religión. A lo mejor tú y yo somos así. Y bueno, esta mujer llega, derrama lágrimas ahí a sus pies y los seca con sus cabellos. O sea, ella suple esa necesidad así con sus lágrimas. ¿Quién sabe qué estaba pensando en todo ese momento? También estaba pensando, obviamente, wow, este es un hombre santo, este es un hombre puro, este es un hombre, wow. Entonces ella está con esa devoción. Y entonces Yeshua la pone de ejemplo con el fariseo que tiene una actitud pues, de menosprecio, arrogante, orgullosa, que pues los fariseos se justificaban a sí mismos, pensando que ellos observaban la Torah, que ellos no necesitan, y es mucha de la actitud a veces también de gente religiosa actualmente, no nada más en el ámbito judío, sino en todos los ámbitos de que, pues no, yo no necesito a un salvador, yo me puedo salvar solo. Pero esta mujer entiende quién es él, y está ahí bañando sus pies con sus lágrimas, lo seca con sus cabellos, y le dice Yeshua al fariseo, no me diste un beso, pero esta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. Ahora, aquí viene otra cosa también interesante, y es que un hombre religioso o un rabino, pues Yeshua era considerado un maestro, pues ya de entrada, por ciertas leyes de no tocar a una mujer en su estado menstrual, por ciertas leyes que se habían puesto, no es costumbre que un hombre toque a una mujer. Si fuiste a la cena de Shabbat, ahora que fuimos a una casa ortodoxa, pues quizás te diste cuenta, las mujeres, no es común que una mujer y un hombre se saluden de mano, que se toquen, no se tocan. Pero esta mujer llegó ahí, se echa los pies y Yeshua no la quita, ¿no? O sea, de entrada Yeshua hubiera dicho, oye, ¿qué onda? No, él no se quita, él se queda ahí y le sigue poniendo esto de ejemplo y le dice, no me diste beso, pero esta no ha dejado de besarme los pies desde que entré. Él ve el corazón. ¿Se dan cuenta? No todo es apariencia, no todo es no me toques, no todo es superficial. Él ve más allá de lo superficial. Y dice, no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta me ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y escucha esa frase. Sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Porque amo mucho. Dios ve las cosas que no son como si fueran. Dios ve el potencial en ti. Dios no te ve como una pecadora, un pecador, un rebelde, un malvado, una prostituta. O sea, Dios no te ve así. Dios ve lo que puedes llegar a ser cuando conoces la verdad. Y él, fíjense, le perdonó sus pecados porque amó mucho. O sea, esto que está haciendo ahorita supera todo lo que hizo de pecado. O sea, quiere decir que desde antes él ya anticipaba que ella un día se iba a arrepentir y todo eso malo que hizo donde abundó el pecado,
sobreabundó la gracia. Él vio el potencial. Dijo, esta mujer supera con su amor este acto que hace de arrepentimiento, de clamor, de lloro, de necesidad de un Salvador, supera todo lo malo que he hecho y comparable a lo que hizo el rey David cuando pecó con Betsabé y escribe el Salmo 51 y le dice, Señor, reconoce, en pecado he sido formado, Señor, contra ti he pecado, reconoce todo, pero al final dice, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, Señor, soy digno de muerte, por lo que hice merezco morir. Pero Señor, en otras palabras, ¿de qué te serviría si me muero? O sea, si me muero, pues ya, o sea, es el justo juicio por mis pecados y hasta ahí se acabó todo. Pero esto podría terminar con una historia feliz. Si me perdonas, si me vuelves a hacer, si me das otra oportunidad, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Entonces, Señor, dame la oportunidad de vivir diferente, dame la oportunidad de dar un giro de 180 grados y entonces de ahora en adelante te voy a servir. Y esa oración fue aceptada. Igual que esta mujer, el amor de esta mujer y la gratitud que va a tener esta mujer para hablarle a todo mundo de mí va a pasar por mucho todo lo malo que haya hecho. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. A quien poco se le perdona, poco ama. Ahora, no vayas a agarrar esto como pretexto para, ¿ves? Entonces, o sea, voy a pecar en grande para después. Aunque ustedes no lo crean, un día escuché un argumento de un joven así, que dijo, no, es que yo quiero pecar así, gruesísimo, para enamorarme después mucho de Dios. Le dije, no, estás totalmente desquiciado. O sea, no funciona así. Entonces, el único problema el problema no es del que pecó mucho. El problema no es del que pecó mucho. El problema realmente, y yo he encontrado y he visto en estos años que llevo compartiendo la palabra, que es más difícil para una persona que cree que ha pecado poco, porque es el gran problema. Es más difícil para una persona que cree que no es tan mala, que no es tan pecadora, venir a la fe y ser agradecida, que una persona que se metió al lodo, pero de lleno, ¿no? Ahora, no te tienes que haber metido al lodo, pero con todo, para darte cuenta que pecaste mucho. O sea, porque ¿qué es mucho? ¿Qué es poco? Pecado, así sea el más insignificante, el más pequeño, te descalifica de la gloria de Dios. Te descalifica, el más pequeño. La primera vez que pecaste ya estás descalificado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios no puede aceptar. Tú a un rey no le darías un omelette de 8 huevos orgánicos, deliciosos, y le echas un huevo podrido. O sea, ya. Un huevo podrido echó a perder toda la comida. La mosca echa a perder el mejor perfume. Entonces no hay pecado, poco pecado, no. O sea, un pecado se acabó. Ya echaste a perder el perfume, echaste a perder la obra maestra. Me gustó mucho algo que dijo Cristiano Ronaldo, el futbolista, de por qué no se pone un tatuaje. Dice, no, yo no me pongo un tatuaje porque es como ponerle a un Mercedes-Benz de la agencia, es como ponerle ahí pintura, ahí a pintarle algo. Dice, no, ¿cómo crees, no? Entonces, pues igual, tú eres una obra, tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, y un pecado que hiciste ya arruinaste la obra de arte. Entonces, bueno, no es asunto de pecaste mucho, poco, pecaste. Tan, estás descalificado, destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, descalificados de la gloria de Dios. Así que bueno, pero qué bendición cuando el Espíritu de Dios te revela, y la única manera de darte cuenta del mucho pecado que tienes, la única manera es tener un encuentro con Dios. Es la única manera. ¿Cómo puedes tú saber si ya tuviste un encuentro con Dios? ¿Cómo lo puedes saber?
En la profecía de Isaías capítulo 6 dice, cuando yo vi al Señor en un trono alto y sublime, caí como muerto y dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre de labios inmundos y que habito en un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, pobre de mí pecador. Él tuvo un encuentro con Dios cuando se vio a sí mismo siendo un pecador. El apóstol Pedro aquí en la pesca milagrosa, después de una gran pesca que no habían pescado nada toda la noche, y Yeshua le dice, echa la red otra vez, y bueno, Señor, hemos estado toda la noche, pero como tú dices, órale, le echo. Y sale con muchísimos peces. En ese momento él tiene un destello de la majestad, de la gloria, de la justicia, de la perfección, del poder de él, y en ese momento cae de rodillas y dice, apártate de mí, pobre pecador. Y fue ahí en ese momento que a Isaías le dijo, ahora sí estás listo. Un ángel va y pone un carbón en su boca y lo purifica. Y Pedro, cuando dice, ay de mí que soy pobre pecador, en ese momento le dice, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que, ¿por qué no en este momento, y tomemos una pausa, para que le pidas de todo tu corazón, que te muestre que tu pecado no es poco. No hay poco pecado, no hay poco. Pecado es terrible. Fuiste infiel a Dios, has transgredido, has arruinado la obra de arte de tu alma, de tu cuerpo, lo has arruinado, lo has manchado. Ese es un gran pecado que merece la muerte. No tiene perdón ese pecado. Pero ¿sabes una cosa? Si hay ese sentimiento de arrepentimiento, si hay ese sentimiento de que, Señor, dame otra oportunidad, Señor, te amo, por favor, perdóname. Entonces, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Al que mucho se le perdona, mucho ama, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Yeshua le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu confianza en quién soy yo, tu confianza en que tu pecado es grande, efectivamente, tu pecado es muy grande, efectivamente, pero ¿sabes una cosa? Tu papá que te ama es más grande. El amor de Dios es más grande. Si conocieras el don de Dios, ¿se acuerdan? Si conocieras el don de Dios, dejarías de estar huyendo. Si conocieras el don de Dios, dejarías de andar buscando con los amantes, con esposos que no te van a dar lo que tú necesitas, dejarías de estar buscando. No habrías tenido 5 maridos y ahora con el que estás no es tu marido. Si conocieras el don de Dios. Ahora, este pasaje, si tú lo ves en comentarios, no identifica a esta mujer con María Magdalena. Dice que no se sabe quién fue exactamente, pero tradicionalmente algunos la ubican con María Magdalena. Es posible, no lo podemos afirmar totalmente, ahí no dice que fue ella. Pero inmediatamente después, en el capítulo 8, y eso es lo que a mí me hace inclinar a pensar que posiblemente sí fue, dice, después de esto, Yeshua andaba por todas las ciudades y aldeas, y ahí proclamaba y anunciaba las buenas noticias. Después de esto, Yeshua andaba por todas las ciudades y aldeas. Esta es una de las aldeas en las que él andaba, y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. ¿Cuáles son las buenas noticias del reino de Dios? ¿Cuáles son las buenas noticias? El reino de los cielos se ha acercado a ti. Tú no pudiste acercarte al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eres pecador. Tú no pudiste llegar, pero ¿qué crees? El reino de los cielos llegó a ti. Tú no le buscaste, pero ¿qué crees? El reino te buscó a ti. Él vino a ti. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, Susana y muchas otras que lo atendían con sus propios recursos. Es decir, el ministerio de Yeshua fue financiado por mujeres liberadas, por mujeres que reciben la verdadera liberación femenina. ¿Y cuál es? La libertad de su pecado, la libertad de la muerte, el amor
que ningún hombre les pudo dar más que Él. Y si tú te sientes identificada o identificado, puede ser también hombre y te sientes identificado con esta mujer que pecó mucho, simplemente pecó mucho por haber sido infiel a aquel que te creó, por haber pecado una sola vez. Si te identificas con ella y si estos 7 demonios pues es la plenitud de toda la potestad de las tinieblas que te ha oprimido por años, y Él te libera porque Él ve potencial en ti. Él no te ve como eres o lo que has hecho o tu pasado, sino como vas a llegar a ser. Y si lo que vas a llegar a ser a partir de ahora es superior a todo lo que hiciste, si lo que vas a hacer a partir de ahora por el perdón es superior, ¿sabes una cosa? Entonces vale la pena que sigas viviendo. Vale la pena que hayas llegado acá. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por estas mujeres como María Magdalena, por estos hombres, por mi vida, Señor, porque pecamos mucho, Señor. Pecamos mucho. Pero, Señor, y vamos a hacer un voto aquí. Vamos a hacer un pacto aquí. Señor, hacemos un pacto de que nuestro amor y gratitud por ti va a ser mayor que el deseo que teníamos por pecar. Que la gratitud y el amor que tenemos ahora por ti va a ser una fuerza mucho más poderosa que la que este mundo de tentaciones nos hace seguir pecando en contra de ti, Señor. No vamos a escupir la mano del que nos dio de comer. No vamos a ser ingratos con todo lo que tú has hecho en nuestra vida, con toda la paciencia que has tenido. Señor, aquí estamos. Como estas mujeres, como María Magdalena, queremos servirte con nuestros bienes, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestro dinero. Que tu mensaje se dé a conocer porque nos liberaste de 7 demonios. Bendito seas, Yeshua, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está nuestra vida, Señor, como un perfume a tus pies. Bendito seas. Amén. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver
mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Hace tiempo que salí de casa y alejándome más, dejé de su presencia. He caído tan profundo que he perdido la verdad. Necesito regresar a mi verdadero hogar, al lugar de intimidad donde está mi identidad, a la raíz de la verdad. Voy a tu encuentro suplicando tu perdón. Hagamos el coro, agua. Misericordia es lo que pido a mi favor. Quiero volver al pacto que hay entre los dos. Hoy arrepentido estoy, pródigo y perdido en los placeres que el camino me ofreció, y alimentado de algarrobes. Hoy emprendo mi camino de regreso al hogar, a la casa de papá, a mi verdadero hogar, al lugar de intimidad, a donde está mi identidad, a la raíz de la verdad. Yo te encuentro suplicando tu perdón.
arrepentido estoy. Porque ya ves que llega. Cantando la Tikvá, el himno nacional de Israel, en el mar de Galilea, con todos estos israelitas que se están convocando aquí. Esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra y en Jerusalén. Amén y amén. Muchas gracias, Domingo. Generalmente se pone también otra bandera, la que pertenece al grupo, con el himno, pero creo que con la bandera de Israel, que es raro que se toque el himno aquí en esta. Entonces con la bandera de Israel creo, y el himno de Israel creo que es mucho más emocionante, tanto como para ustedes como para mí. Así que... Amigos, vamos a bailar una canción. Aprendiendo a bailar en el mar de Galilea. Los momentos hermosos del presente se convertirán en los recuerdos hermosos del mañana. Vamos a ser contentos. Tequila, vamos a ser contentos. Disfruta con nosotros este momento Amigos, vamos haciendo ronda hermoso por lado que izquierdo. será el recuerdo hermoso del día de Primero mañana. paso, derecha para frente, izquierda para frente, derecha para atrás y izquierda para atrás. Todo el movimiento haciendo ronda. 1, 2, 3, 4. Nagila, japa, nagila, japa, nagila, baby. Segundo paso. ¡Eso! Solamente Muy bien. 55 pasos. Aquí un judío israelí enseñándonos a bailar la danza hebrea. Rikudeam se llama, la danza del pueblo. Juntos. ¿Estamos prontos? Sí. Maestro, da la música. Vamos a bailar. ¡Vámonos!
La vida es bella. Ana, la vida es bella, ¿no? Bella. La vida es bella. Nada menos que Susi Ashley, que nos enseñó esta danza en su rancho en Saltillo, ahora enseñándola aquí en el Mar de Galilea. No sé si ahorita lo... Barca en Galilea, lugar donde se encontró una barca antigua de hace 2000 años. Y vimos a dos personas bailando en el aire. Sí, bailamos un poco. Estábamos muy emocionados. Era una tarea urgente que parecía imposible. Comenzamos a excavar y vimos que estábamos destruyendo la barca. Al abrirla la exponíamos a su mayor enemigo, el oxígeno. Como conservadora, mi primera tarea era cuidar para que la madera no se secara. Estaba totalmente saturada de agua y al secarse se desintegraba convirtiéndose en polvo. Tuvimos que instalar goteros y estuvimos regándola a su alrededor.
También instalamos un toldo para darle sombra. Excavar en torno a un objeto tan antiguo exige particular Tour de sobre la Biblia Al excavar 2022. vimos que no se podía Ya se trabajar quedó con para la ninguna herramienta historia. junto a la madera. Tuvimos que hacerlo manualmente, aunque la madera era tan grande y Hallazgo con las manos se la de una barca de hace Llegó el momento de decidir cómo 2000 trabajarla. años. Llegaron expertos del puerto de Haifa, portuarios, ingenieros. Recurrimos a la Fuerza Aérea, el misterio de un barco de hace La Fuerza Aérea 2000 sugirió años. usar un helicóptero. ¿A quién le perteneció? ¿A Yeshua y a sus discípulos? ¿A los que pelearon en la batalla de Migdal o de Magdala? ¿O a pescadores del mar de Galilea? Eso siempre quedará en duda. Lo solucionamos excavando una zanja de ancho, de un costado al otro. Lo que sí sabemos es que del análisis de la madera de esta barca se encontraron 12 diferentes tipos de madera de los cuales está hecho esta barca. ¿Ustedes qué creen? ¿Coincidencia que 12 tipos de madera se encontraron en esta barca que en este siglo XXI se exhibiría aquí, donde las 12 tribus de Israel están siendo restauradas entre las naciones? ¿Ustedes qué creen? ¿Casualidad? Poco a poco se les fue levantando en medio de una gran expectativa. Diseño Todos y estaban revelación emocionados profética. y hasta tenían lágrimas en los ojos. Sentarse en una barca de 2000 años atrás y navegar parecía algo increíble. Aldea de Capernaum. ¿Y por qué hicieron aquí esto con piedra caliza? Mientras que todo el resto de la aldea está con piedra basáltica, piedra volcánica. Porque querían que esto se destaque. ¿Ok? ¿Cierto? Ahora, ¿por qué querían que se destaque? Porque esto era la sinagoga. Pero sinagoga no es una palabra en hebreo, es griego. ¿Cómo se dice en hebreo sinagoga? Beta Knesset. Bet Knesset. ¿Cierto? Y si le preguntamos aquí al sabio Yosef, No, ¿cuál sabe? ¿qué es la traducción literaria de Bet Knesset? ¿Qué nos vas a decir? Bet casa, Knesset como de asamblea, de congregación. Exacto. Inclusive nuestro parlamento en Israel se llama la Knesset. O sea que esto es el centro social de la aldea. Aquí están, aquí viene la gente para ver y hacerse ver, para escuchar todos los últimos.
Mateo capítulo 5, en sus Biblias va a aparecer un subtítulo que dice el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. El Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Estamos mirando, justamente aquí atrás de mí está el Monte de las Bienaventuranzas. Nosotros estamos aquí del otro lado para poderlo estar observando. Y para que te imagines la vista que él tenía estando ahí, una vista muy similar a esta, viendo el mar de Galilea, viendo la ciudad de Tiberias ahí, varios elementos incluso que él en su sermón menciona, para que te ubiques en ese sermón. Ahora, hay algo que quiero señalar específicamente de este sermón, que comprende los capítulos 5, 6 y 7. No se asusten, no voy a dar en este devocional, porque es un devocional, no voy a dar los 3 capítulos, solamente voy a dar una probadita, porque ya en la serie de las letras rojas, que ya están grabadas, ustedes ya pueden ver todo lo demás. Aquí solamente va a ser un pequeño devocional, una pequeña reflexión, para conectar todo lo que hemos venido viviendo en este tour Descubre la Biblia 2022. O sea que no podíamos cerrar este día para conectarlo con todo lo que hemos venido aprendiendo, con lo que vamos a aprender en este momento, ¿ok? Así que vamos a comenzar a leer el texto. Les voy a leer de la versión Reina Valera 1960 y dice así. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, ¿ok? Póngale atención a eso, subrayen esa frase. Viendo la multitud, ¿qué dice? Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Qué quiere decir? Que esto no es como las películas lo pintan. Porque en las películas, yo no he visto una sola película que lo ponga diferente. En las películas, en las series, en todas las que yo he visto, siempre aparece Yeshua hablándole a un montón de gente en la montaña. Y bueno, la típica pregunta que uno se hace es ¿cómo le hacían sin tener micrófono, sin tener el aparatito el whisper, para que una multitud de 5,000, 10,000 personas lo escuchara? Entonces ha habido siempre toda clase de explicaciones. No, es que el viento se lleva la voz y el valle. He escuchado miles de interpretaciones y miles de explicaciones de cómo 5,000 personas podían oír su voz. La verdad nunca me convencieron esas explicaciones y solamente era cosa de leer el texto para ver que no era así como lo ponen las películas, porque dice, viendo la multitud, o sea, Yeshua ve la multitud que lo seguían. ¿Y por qué la gente lo estaba siguiendo? ¿Por qué las multitudes lo estaban siguiendo? Si leen el capítulo anterior, se van a dar cuenta que él ya estaba haciendo milagros. Él ya era famoso, ya estaba sanando a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos, alimentando a las multitudes. Entonces ya mucha gente lo seguía por los milagros. Entonces ya cuando se hace tan popular, ya cuando las multitudes lo siguen, dice, viendo la multitud, subió al monte, o sea, subió al monte para apartarse de las multitudes y se va al monte solo con sus discípulos. Y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos. O sea que este sermón no es para las multitudes. Este sermón no es para las multitudes. Este sermón es para sus discípulos. Por eso es que para alguien que no es su discípulo, por eso es que para alguien que no entiende quién es Yeshua y lo que hizo por él, pues le es muy difícil voltear la otra mejilla, que es parte de este sermón. Si alguno te pega en una mejilla, ponle la otra. O sea, si alguno quiere que le lleves una carga por 1 milla, llévala 2 millas. O sea, cosas que tú se lo dices a cualquier persona en común del mundo y te dice, está loco. Claro que no. Claro que no, una persona del mundo no va a entender esas cosas ni las va a querer hacer. Pero sus discípulos que ya lo conocen, que ya saben cuál es la misión, qué es lo que va a hacer por ellos, pues por supuesto que va a ser diferente. Así que este es un sermón que no es para las multitudes, es para los discípulos. Ahora, reflexión. Si él te apartó de las multitudes, de millones y millones de cristianos, y tú vienes a ser un porcentaje muy pequeño de los cristianos que hay en el mundo, y te trae aquí a este lugar para hablarte, lógica elemental, mi querido Watson, ¿por qué? ¿Por qué te habrá traído a ti a este lugar?
¿Por qué el día de hoy yo solamente soy el vocero, el medio por el cual Él te va a decir a ti estas palabras? ¿Por qué es? Si Él te apartó de las multitudes para traerte aquí a este lugar y decirte estas cosas, que no te quepa la menor duda que Él te ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser su discípulo y para seguir estas instrucciones. Así que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, por eso se le llama las bienaventuranzas, porque repite muchas veces la palabra bienaventurados. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. En inglés se le llaman las beatitudes. Blessed, también se traduce como blessed o benditos. Beatitudes, interesante la palabra beatitude, ahí en el letrero de la carretera está el nombre del monte en inglés, Mount of Beatitudes. Ahora, esa palabra beatitude sepárala en dos. Separa en dos la palabra beatitude. Entonces vamos a separarla en dos. El verbo to be or not to be. ¿Eres o no eres? Aquí vas a darte cuenta, ¿eres o no eres? Entonces, beatitudes, las actitudes del ser. Un discípulo no es el que nace ni el que se hace solo. Ser discípulo es algo que Él te hace. Él pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Depende de Él que tú seas su discípulo. Depende de que Él te llame a ser su discípulo. Y como discípulo, estas serán las actitudes que tú vas a tener. Y comienza diciendo bienaventurado. El primer escalón en el discipulado. Ahora sí que el kinder es como una progresión. Estas bienaventuranzas es como una progresión hasta el final, empezando por el kinder, empezando por el primer paso. El primer paso, la primera actitud para ser discípulo de Yeshua. El primer paso. Sin este paso, todo lo demás es imposible. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es la primera actitud? ¿Y qué es actitud? ¿Qué es actitud? Una palabra que le repetimos mucho a nuestros hijos. Oye, cambia tu actitud. Oye, ¿qué onda con esa actitud? Oye, cambia tu actitud. O sea, la actitud es mucho más que acciones. La actitud es mucho más que hacer obras buenas. La actitud es algo que es algo interno del corazón. Y hay un famoso predicador, motivador, que se llama Nick Vujicic. Seguramente han escuchado de él o lo han visto. Es un conferencista, predicador, que tiene un ministerio que se llama La vida sin brazos y piernas, ¿no? Without limbs. Y es alguien que nació sin brazos y piernas y que hace cosas extraordinarias y que es cristiano y da su mensaje y lleva mensaje a muchos jóvenes, a muchas personas para motivarlas. Y él tiene una frase célebre que me encanta y es que tú con una buena actitud puedes superarlo todo, pero con una mala actitud ya no hay remedio. Una mala actitud es muy difícil de cambiar. Recuerda una cosa, es más importante la actitud que la doctrina. A veces le damos mucho énfasis a la doctrina correcta. Tenemos que tener la sana doctrina, la doctrina correcta. En el ámbito cristiano evangélico se hace mucho énfasis en tener la doctrina correcta. Y hay gente, yo he conocido, seguramente tú, y yo mismo lo he tenido, una superdoctrina según nosotros. Según nosotros, no, yo tengo la doctrina perfecta, pura, pero una mala actitud, una actitud arrogante, una actitud de que yo ya me la sé de todas, yo tengo la verdad, y de nada sirve que tengas la mejor doctrina si no tienes amor, si no tienes una buena actitud. Entonces no se trata de solamente tener buena doctrina o buenas acciones, se trata de tener una buena actitud. Y les decía que este Nick Vujicic decía que la única discapacidad del ser humano, o sea, el ser humano puede estar sin brazos, sin piernas, sin nada, ciego, sordo, puede tener todas las incapacidades físicas, pero si tiene buena actitud, todo puede cambiar. Y él dice algo impresionante, dice, la única discapacidad del ser humano es una mala actitud. Esa es la verdadera discapacidad. Entonces, que Dios nos ayude a tener las actitudes del verdadero discípulo. Y todo empieza, la primera característica del verdadero discípulo está aquí en el versículo 3 que dice, bienaventurados, y la palabra bienaventurado se puede también traducir como
alguien que es muy feliz, alguien que es muy dichoso, alguien que es muy próspero. Próspero, dichoso, feliz, bendecido, aquel que es pobre de espíritu, los pobres de espíritu. ¿Y qué son los pobres de espíritu? ¿Qué es una persona pobre de espíritu? Una persona que está en bancarrota, en miseria espiritual. Una persona en miseria espiritual. Lo opuesto a una persona rica en espíritu, o que se cree que es rico espiritualmente, que se cree que, wow, yo espiritualmente estoy súper bien. Bueno, ¿qué dice Yeshua? No. Hay de los que ahora ríen porque llorarán. Dichosos los que lloran, va a decir más adelante. Así que pobreza espiritual es lo opuesto de la arrogancia, lo opuesto de la sensación o sentimiento de que yo ya me la sé de todas. Pobreza espiritual es el fruto, el resultado de haber tenido un encuentro con Dios. Lo que hoy hablábamos en la mañana. ¿Tú cómo puedes saber que ya tuviste un encuentro con Dios? Pues como esta mujer que derramó sus lágrimas a los pies de Yeshua y que lloraba y lloraba a sus pies. ¿Por qué? Porque ella entendió su mucho pecado, entendió su maldad y pudo ver su maldad en contraste con la bondad y la inocencia y la pureza del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo puedes tú ya saber que tuviste un encuentro con Dios? Cuando dices, pobre de mí, ay de mí, pobre pecador, ay de mí, ay de mí. Isaías capítulo 6, Isaías ve a Dios en un trono alto y sublime y dice, ay de mí. Ahí en ese momento, al ver la santidad, la justicia de Dios, se ve a sí mismo y dice, wow. El apóstol Pedro en la pesca milagrosa ve la santidad, y bueno, pues, ¿por qué tú y yo podemos sentirnos enriquecidos espiritualmente? Porque generalmente nos comparamos el uno con el otro. Y a lo mejor si me comparo con otros, a lo mejor, pues obviamente siempre me voy a comparar con el que creo que yo estoy mejor que él, obviamente, y pues voy a pensar que estoy bien. Pero la comparación no es el uno con el otro, la comparación es con el justo. La comparación es con el Rey de Reyes, la comparación es con el que es perfecto en todos sus caminos. Entonces, cuando tú y yo nos comparamos con él, pues ahí sí, pobre de mí. Ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Altísimo, al Creador de los cielos y la tierra. Pedro, apártate de mí que soy pobre, que soy un hombre pecador. Ese es un encuentro con Dios y ese es el primer paso en el discipulado. Por eso Yeshua dice, bienaventurados, dichosos, felices, los pobres en espíritu. Dichosos los que tuvieron un encuentro con Dios en su santidad, en su justicia, en su pureza, para darse cuenta que son unos pobres, ciegos, desventurados, desnudos y que separados de Él, nada podemos hacer. Ahora, segundo paso, dichosos los que lloran. ¿Okay? Consecuencia de tu pobreza espiritual, lloras. No nada más una actitud de, soy un pecador, soy un pecador, que siga la fiesta, soy un pecador. No, o sea, no, entonces no has entendido. Dichoso el que como consecuencia de que se ve a sí mismo como un miserable pecador, llora, se lamenta, le duele. ¿Por qué Moisés rompió las tablas de la ley? ¿Por qué Moisés rompió las primeras tablas? Porque vio que el pueblo estaba idolatrando, estaba en pecado, pero estaba jugando, bromeando, bailando, y ahí fue donde Moisés rompió las tablas. Moisés no rompió las tablas cuando Dios le dijo, tu pueblo se corrompió. ¿Por qué no rompió las tablas ahí? Porque lo tenía que ver por él mismo, pero cuando él vio que el pueblo estaba pecando y estaba bailando, estaba celebrando, ahí rompió las tablas. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay remedio. Ahí ya no hay remedio. Cuando una persona ya está tan endurecida ante el pecado que ya baila y celebra, ya no hay nada que hacer, sino orar por él, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero aquellos a quien Dios les da el don del arrepentimiento y como resultado de su pobreza espiritual llora, como esta mujer ahí que entró y que lloraba. ¿Por qué? Porque decía, miserable de mí. Este hombre es justo, este hombre es puro, este hombre es el Salvador y yo, miserable de mí. Como consecuencia de tu pobreza espiritual, dichos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos, los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Obviamente, una vez que sabes que Dios te alumbra, te prende la luz y te muestra la bajeza de tu ser, pues obviamente que ya dejas de ser arrogante, presumido, de compararte con otros, ya sabes que le necesitas tanto, ya tienes una actitud de humildad. Y buena noticia, no son los poderosos, no son los ricos, no son los arrogantes los que van a permanecer en esta tierra, sino serán los mansos, los humildes, los que hereden la tierra. Cuando el reino de Dios se establezca y Dios venga a juzgar a las naciones, ¿quién heredará la tierra? Los mansos, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Una vez más, como consecuencia de que te das cuenta que eres un necesitado, de que necesitas de Él, de que te hace falta todo lo que Él es, entonces tienes hambre y sed de justicia. ¿Y por qué dichosos? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y obviamente que si tienes ya estas primeras actitudes, vas a ser misericordioso. ¿Qué es misericordia? No dar el castigo que alguien merece. Entonces, si tú ya entendiste que tú no recibiste el castigo que mereces, obviamente vas a ser misericordioso. Si alguien te perdona una deuda tan grande, pues obviamente que tú le vas a perdonar las deudas pequeñitas en comparación con esa a todos los que te ofenden. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ya una vez que tú tuviste esos procesos, pues tu corazón está limpio y estás listo para ver a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como consecuencia, tu único anhelo es reconciliar unos con otros, buscar llevar el evangelio de la paz. Bienaventurados, y como consecuencia, ¿cuál sería la consecuencia de esto? Pues que vas a padecer persecución por causa de la justicia. Obviamente vas a ir en contra de la corriente de este mundo y habrá persecución, pero la buena noticia es que tuyo es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o se burlen de ustedes y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esas son las actitudes del ser. Actitudes del ser, primer paso, pobreza espiritual, bancarrota espiritual, y de ahí todas las demás que vienen. Y vamos a cerrar ya nada más con estos, con la sal de la tierra y la luz del mundo. Y con esto vamos a cerrar para que entiendas cuál es tu llamado, cuál es mi llamado, una vez que hemos recibido estas bienaventuranzas, una vez que Él ha cambiado nuestro corazón, una vez que Él se nos ha presentado. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión en este mundo una vez que somos bienaventurados? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, seguramente Él, al estar ahí, tenía de frente la ciudad de Tiberias. Ahí está, frente a la ciudad de Tiberias, donde estamos durmiendo. Entonces, seguramente al decir una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Ahí está, pues no se puede esconder esa ciudad. Entonces dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ok? Entonces, vean lo que dice. Ustedes son la sal de la tierra. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Primero, estamos llamados a ser la sal de la tierra. En aquella época la sal era muy apreciada. Por eso la palabra salario viene de la palabra de la sal, porque en la antigüedad la sal era tan valiosa, tan apreciada. En estos lugares, en los calorones, para no deshidratarse y para mantenerse hidratados y todo, de electrolitos y todo, tomaban sal, tomaban agua con sal. Entonces la sal era algo muy apreciado, se usaba para sazonar los platillos, se usaba como refrigeración, porque no había refrigeradores ni nada, y se usaba la sal para el pescado, para la carne y para mantenerla mucho tiempo, y se usaba la sal también para purificar las verduras, los alimentos. Entonces la sal era un ingrediente muy valioso, que ¿qué hacía? Sazonaba, le daba sabor a la comida, purificaba,
purificaba los alimentos y los preservaba. Así que si nosotros somos la sal del mundo, ¿cuáles son nuestras funciones? Preservar. Por nosotros el mundo no es destruido. Por nosotros el mundo no es destruido. Preservar, purificar. A donde quiera que vayamos tenemos que purificar. Si llegamos y hay una conversación que están echando chistes ahí de doble sentido, están diciendo groserías, cuando tú llegues la gente tiene que decir, ay, no. ¿Te ha pasado que están así diciendo vulgaridades, etcétera? Y llegas tú y dices, no, ya ahorita no diga nada porque ya llegó que... ¿Te ha pasado? Entonces estás cumpliendo tu misión. Pero si tú estás y la gente no se refrena y sigue hablando contigo y tú le entras, entonces no estás cumpliendo tu misión de ser sal de la tierra. La sal de la tierra purifica, la sal de la tierra preserva y la sal de la tierra añade sabor. Ahora, añadir sabor es cuando un platillo te encanta y sabe rico. ¿Qué pasa? ¿Quieres comer más? Está rico, te alegra. Eso tenemos que hacer nosotros en la vida de los demás. Tenemos que alegrar la vida de los demás, no amargar la vida de los demás. Y aquí aprovecho para decirle a mi hijo, la fe no es aburrida, no debería ser aburrida. Si en algún momento he hecho la fe aburrida, perdóname, no he cumplido mi misión de ser sal de la tierra. Yo tendría que hacer la vida de ustedes y de toda la gente mucho más alegre, mucho más, con más deseo de vivir esa vida. Y por último, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte alto, otra vez, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y con esto cerramos. No puedes esconder tu luz. ¿Cuál es la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. No te avergüences de dar testimonio de Él, no te avergüences de la palabra, no te avergüences de haber recibido sus mandamientos que son luz, no los puedes esconder. Para esto fuiste llamado, para hacer sal, para hacer luz. Así que esos mandamientos que nos llaman a hacer buenas obras, las hagamos, pero el detalle es y con esto cerramos. El detalle es cumple los mandamientos, haz tus buenas obras, para que la gente glorifique a tu Padre que está en los cielos. Eso es lo que Yeshua criticó de algunos fariseos, que cumplían los mandamientos, pero para ser vistos por la gente. Que oraban, hacían grandes oraciones o hacían muchas cuestiones de piedad, pero no tanto por Dios, sino por ser más importantes ante la gente o para apantallar a la gente. Y Él dice, no, que tus buenas obras las hagas ante la gente y que la gente glorifique a tu Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Haz tus buenas obras de manera que la gente no te aplauda a ti. No trates de atraer la atención hacia ti. Otra actitud del verdadero discípulo, no atraigas la atención hacia ti. Lleva la atención al Padre que está en los cielos. Él es el único digno de ser llamado Padre. Él es el único digno de ser llamado Maestro. Que al revés, que cuando vean que tú haces esas buenas obras, glorifican al Padre porque digan, esto no puede ser obra de este cuate que nació en Miscuac, o este no puede ser de estos de Metepec. O sea, no, ¿cómo crees? Esto no pudo ser posible. O sea, que la gente te vea a ti y diga, no, esto no puede ser obra de él. Esto tiene que haber venido de parte de Dios. Así que, haz tus buenas obras delante de los hombres, para que los hombres, al ver las buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Señor, gracias por este llamado que nos has hecho de ser tus discípulos. Gracias, Señor, porque nos has traído a este monte y nos has separado de las multitudes. Hay multitudes allá que creen en ti, que buscan milagros de ti, que buscan ser saciados por ti, que buscan solo el pan que tú les das. Pero Señor, gracias porque nos apartaste de esas multitudes y nos trajiste a este monte para hacernos un llamado especial a tener las actitudes dignas de un discípulo del reino. Ayúdanos a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. En el nombre y por los méritos del que nos llamó a este monte. En el nombre de Yeshua, amén. Vámonos.
Aunque mi pecado testifica contra mí, sáname, Señor, y seré sano. Escucha, oh Dios, al clamor de mis suspiros. Mira la aflicción dentro de mí. Bueno es esperar en silencio tu salvación, tu redención. Tus misericordias nunca acabarán. Nuevas son cada mañana. Vuélvenos a ti y nos volveremos.